Debería encender de nuevo. Ok, ahí lo Ok, arrancó de nuevo. bien. Unas breves palabras, tal vez va a haber ruido porque se nos rompió la caldera y ahora llega el técnico y está toda la casa dada vuelta sin agua caliente y sin calefacción hace unos días, así que van a haber algunos sonidos que no los quise postergar ni un minuto. Así que se vienen en paralelo. Bueno, estoy viendo a alguna de las personas, Víctor Plotskiewicz, que es uno de los colaboradores de la charla que voy a dar, gente que conozco, Julián Sereni, usuario de helio líquido, Guillermo Jorge, otro usuario, Pablo, vos también, Federico, bueno, así que estamos en una buena audiencia. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es compartir pantalla, ¿sí? Dale, Si me autorizan. estás, estás habilitada. Ok. ¿Se ve? ¿Ya, Sí, ya la tienen? sí se ve. Ok. Ok, bueno, entonces, Ve tu presentación en modo como edición del PPT, no en el modo. Ahí está, ahí se ve sí, sí, perfecto. sí. Ok. Bueno, entonces, gracias Pablo y organizadores por la posibilidad de dar esta charla. Esta charla eh, está basada en un trabajo que hemos hecho hace ya, es increíble cómo pasa el tiempo, pero lo presentamos en el 2019. Por eso yo tenía cierta resistencia con Pablo porque le dije que iban a haber datos que no están totalmente actualizados. Vino la pandemia, esto se paró, así que van a haber datos que no son realmente de último momento, pero se basó en una presentación que hicimos ante el MinSIT. eh, Fue un contrato que se firmó entre el BID y la firma BFDG, que es de la cual es director otro de los integrantes, que ahora los voy a presentar, y fue la idea de hacer una prospección de helio en reservorios de gas en Argentina. Bueno, les voy a contar un poquito los entretelones de cómo empezó esto. Yo como usuaria de helio en el laboratorio de bajas temperaturas, sufrí durante décadas el tema de la provisión de helio para enfriar nuestros equipos y hacer nuestros experimentos. Y vivencié la desesperación de gente que tenía imanes refrigerados con helio líquido y que se les bajaba el nivel y que no les llegaba el termo de helio a tiempo y a ver si nosotros le podíamos licuar. Y sé que la gente de Bariloche, Julián que está ahí o estaba ahí, lo vivió también, con lo cual durante años estuvimos todos pensando en qué posibilidades había de conseguir helio en el país. Entonces les cuento cómo empezó esto. En el 2016 me enteré de casualidad leyendo una conferencia más ligada yo diría, a la geología, de un gran descubrimiento de un yacimiento de helio, de unas fuentes de helio en Tanzania, y que había sido el primer descubrimiento de un pozo bajo investigación. O sea, el grupo de la gente de la Universidad de Oxford había hecho un diseño, cómo tenía que ser la estructura del suelo para poder encontrar riqueza de helio. Buscaron y lo encontraron. Y me acuerdo que cuando yo lo leí me pareció tan fantástico y lo primero que me apareció es esta imagen. Yo dije, oh, el continente de Gondwana. Entonces, si Tanzania tiene esta formación, no sé si se ve mi cursor, ¿por qué no América Latina? Y Sí, se entonces ve. ahí, ¿cómo? ¿Se ve? Ok. Bueno, entonces ahí fue que empecé a moverme ya con mucho más entusiasmo para tratar de conseguir gente, colaboradores que se interesen. Y afortunadamente pudimos armar un equipo de trabajo con Damián Strier, que es un físico y es especialista en gas y petróleo, y él es el que tenía ya en marcha su empresa, interesado en energías renovables y con amplia experiencia en el tema. El ingeniero Pérez Duot, del Laboratorio de Bajas Temperaturas, que era nuestro profesional de apoyo para manejar la sección de líquidos criogénicos, experto en criogenia y en manejo de helio,
y Víctor Plotkiewicz, que está en la audiencia, que es un geólogo, especialista en gas y petróleo, y tiene un currículum muy impresionante de evaluador de cuencas internacionales. Él hace lo que hizo la gente de Oxford, estudia las formaciones geológicas y es capaz de decir, bueno, hay que apuntar en tal o cual dirección para encontrar, por ejemplo, helio o gas. Así que armamos entre los 4 este grupo, lo llevamos al MinSit, el MinSit se interesó y nos dio un apoyo para seguir haciendo la primerísima parte de lo que es este proyecto, ¿no? Esto es una cosa, digamos, el paso 1. Bueno, entonces en esta charla lo que quiero es contarles qué es algunos temas que tal vez no están todos al tanto, por qué el helio, cuál es el origen del helio en nuestro planeta, resultados y perspectivas. Cualquier cosa me interrumpen si hay dudas, ¿ok? Bueno, ¿por qué interesa el helio? El helio es un recurso crítico, es no renovable y está declarado en emergencia ya hace décadas. Se obtiene a partir de la separación y purificación del gas natural. La cadena de suministro de helio tiene baja elasticidad. Este es un tema central porque nuestros colegas desesperados nos llamaban para ver si podíamos licuar o viceversa. Cualquier inconveniente geopolítico en las regiones productoras de helio impactan notablemente en el mercado, como fue el bloqueo de Qatar hace unos años atrás. La Argentina importa absolutamente todo el helio que consume y como es una productora de gas y posee enormes recursos a desarrollar, en particular pensando en Vaca Muerta, es muy interesante hacer el esfuerzo de ver si Argentina podría proveer helio 4. Además del helio 4 hay un isótopo muy interesante que es el helio 3, que les voy a decir algo al respecto, que creo que también hay que ponerle el ojo. Es un isótopo muy minoritario, pero de una importancia planetaria enorme. Es un insumo clave en energía y en seguridad. Ok. El objetivo entonces era estudiar el estado del arte de las prospecciones ya realizadas en Argentina. Lo primero que dijimos es, bueno, tenemos que hacer un relevamiento y saber qué cosas se saben de fuentes factibles de helio en el país y contribuir a dilucidar si la calidad de nuestros recursos permitiría autoabastecernos en el mediano o en el largo plazo. Y si hacíamos ese trabajo, la idea era impulsar una prospección renovada y amplia, seria, actualizada, con las tecnologías disponibles, y luego empezar a diseñar planes de negocios, estudiando las distintas fuentes posibles, porque hay muchos detalles, ya se van a dar cuenta en la charla, a tener en cuenta. Si uno separa el helio en una locación, luego cómo lo purifica, cómo llega a grados de pureza interesantes y cómo lo transporta a lugares de uso, ¿no? Si lo hace en forma de gas, si lo licua, hay que hacer plantas de licuefacción, bueno, en fin, es un sistema muy complejo. Para recordarles, el helio es el primer gas noble, tiene 2 protones y 2 neutrones, así que es absolutamente inerte, químicamente inerte, es el segundo elemento más liviano, tiene, esto es muy interesante, una temperatura de licuefacción muy baja, licua a presión atmosférica a 4 Kelvin por encima del cero absoluto, y por eso se lo usa para criogenia. Tiene otra propiedad muy interesante que es una altísima conductividad térmica en estado gaseoso, y ahora vamos a ver que eso se usa también en muchas aplicaciones, y su densidad es muy baja, con lo cual se lo usa para las fiestas, los globos en las fiestas, y para pensar en dispositivos de levitación y de transporte aéreo. El isótopo, como les dije, tiene otras aplicaciones. Bueno, algunas imágenes. La mayor aplicación del helio es en criogenia, en los dispositivos de resonancia magnética nuclear. Todos o muchos de nosotros hemos tenido que sufrir una resonancia. Entramos adentro de estos termos, este es un termo que contiene helio líquido, adentro hay un bobinado de alambre superconductor por el cual circulan miles de amperes,
por supuesto circulan en modo persistente, hay unos switches que lo alejan de la provisión de energía eléctrica y se generan campos intensos de los órdenes de los teslas y sumamente estables por cuestiones de las propiedades superconductoras de estos alambres. Esta es una foto de el subsuelo en el LHC, donde están los imanes, también superconductores, para generar la deflexión de las partículas en estos aceleradores. Como en criogenia se va a usar y es fundamental en computación cuántica, en todos esos dispositivos que no permiten excitaciones térmicas que rompan las coherencias. Y acá hay un ejemplo del uso de gas, por ejemplo, la fabricación de fibras ópticas usa gas helio por esa propiedad de la conductividad térmica, porque evita la formación de burbujas y de defectos. Entonces, cuando se fabrica la fibra hay que rápidamente enfriarla y se la hace intercambiar con gas helio. En la industria aeroespacial, obviamente, es fundamental la limpieza de los recintos si quedan otros gases o fluidos cuando estos dispositivos van al espacio. Las bajas temperaturas hacen que se condense el oxígeno hasta que se solidifique, entonces hay que limpiar muy bien y se lo usa en la industria aeroespacial. Fabricaciones electrónicas, soldaduras que necesitan atmósferas especiales, aquí no lo puse en buceo, en fin. Unas aplicaciones más recientes que me parecieron divertidas es que Netflix ya trasladó el uso de sus discos rígidos a discos que usan compartimentos estancos con helio, porque eso les ha dado una reducción muy interesante en el costo energético y en la capacidad de funcionamiento, porque los flujos turbulentos que pueden haber con aire se reducen enormemente, se reduce la viscosidad. Así que cuando miran Netflix están haciendo uso de helio, por supuesto en cantidades Y estos mínimas. son discos magnéticos, o sea, ¿Cómo? discos duros magnéticos que están... Mira, no sé la tecnología específica que ellos usan, pero discos que tengan que tener algún tipo de movimiento o preservación en el tiempo se usan ahora adentro de estos recintos con helio. ¿Está bien? Se reemplazó el aire por el helio, pero estas son cantidades mínimas. Otras aplicaciones que no son las tradicionales y se está empezando a pensar en desplazamientos vía aérea propulsados por estos globos con mezclas que contienen helio por la diferencia de densidad y en particular quería hacer una mención que, por ejemplo, en los parques eólicos, llevar las astas de los molinos es de una complejidad tremenda cuando se hace por tierra, porque los carriers tienen que generar curvas y si tienen algún acoplado con una aspa, son maniobras de alta dificultad que se verían muy simplificadas transportando en forma aérea a lugares muy recónditos. Y por último, quería comentarles que en los trenes de levitación magnética, eso se hace con imanes, se podría hacer con imanes permanentes, pero son imanes muy pesados, así que en algunos de los trenes se reemplaza adentro del tren el imán por pequeños crióstatos con bobinas superconductoras que generan el campo magnético necesario para hacer la levitación. Ok, bueno, muy brevemente, aplicaciones del helio 3. El helio 3 es un gran candidato a ser combustible en cámaras de fusión nuclear para generar energía. Ahora vamos a ver un poquito más eso. Y tienen secciones eficaces, el helio 3, muy altas para detección de neutrones, que se usan en reactores nucleares y también en detección de material radioactivo en fronteras. ¿Okay? El helio 3, aquí lo tienen, es simplemente los dos protones y un neutrón. Detección de neutrones, tal vez hay algún especialista que conoce mucho más que lo que yo voy a contar ahora, pero simplemente esta sería la reacción, esto sería el producto de la reacción, un átomo de tritio,
un hidrógeno, algo de liberación de energía, y luego se detecta el tritio y el hidrógeno en contadores para contar el número de neutrones. Ok. En la fusión, la idea es, lo que se está ensayando, es la fusión entre deuterio y helio 3. Eso trae productos con una gran liberación de energía y resulta en un protón y un átomo de helio 4. Y lo interesante de este camino para fusión es que los productos son muy manejables, no son, por ejemplo, neutrones de muy alta energía o elementos radioactivos como el tritio, sino que terminan en productos manejables que simplifican la tecnología. Me sorprendió mucho cuando leí esto, que ya es algo viejo del 86, que se estima que el suelo lunar contiene 1 millón de toneladas de helio 3. Esto está vinculado a lo que acaba de decir Dani del viento solar, que inyecta en la Luna, en todos los planetas, pero aquellos que están protegidos por la atmósfera se ve totalmente reducido, pero los que no tienen atmósfera, se inyectan átomos de helio 3 a través del viento solar, y esos quedan enriqueciendo la superficie lunar, y se hizo una estimación de que si uno trae a tierra esos minerales de la superficie lunar, la energía sería 250 veces la necesaria para extraer el recurso y transportarlo hasta tierra. O sea que estaría totalmente, la ecuación da muy favorable. Y de hecho, estén atentos porque ya he visto algunos anuncios del programa de exploración lunar y de grandes cantidades de roca lunar traídas hacia China. Esta es una foto del primer alunizaje, donde ya también se reporta, se había estudiado la cantidad de helio 3 en la superficie. Ok. Bueno, la composición de la demanda está en este esquemita. Casi todo va a las Magnetic Resonance Imaging, a los resonadores, criogenia. También hay cosas en electrónica interesantes. Esto es lo que les contaba de lifting para hacer elevación de maquinarias, los buzos, soldaduras, fibras ópticas, en fin. Esta sería una forma de ver cómo se reparte la demanda de helio. Esta sería la demanda por región. Estados Unidos es el que tiene mayor demanda. La cuenca del Pacífico incluye a China, Japón y las Coreas, que es comparable. Fíjense, Latinoamérica está en el 10%. India tiene también una demanda interesante. Esto no veo aquí, es Europa es también un cliente importante de helio. Bien. En este gráfico les muestro, esto es algo realmente viejo, empieza en octubre del 97 y termina en octubre del 15, pero para que vean cómo en general los precios han venido subiendo. Esto es el precio por 1000 pies cúbicos de helio en gas. Esto es interesante porque esto fue ofrecido por el BLM en Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos campos con enorme riqueza de helio en Kansas, y durante muchos años ha tenido un almacenamiento subterráneo en cavernas gigantescas de gases con alto contenido de helio. A lo largo del tiempo lo que ha hecho es ponerlos en el mercado para ir regulando el precio del helio que demandaba la investigación y las empresas. Pero el costo de mantener estancos estos reservorios fue incrementando, y hace unos 10 años atrás decidió anular estas reservas y las puso las remató a las distintas empresas privadas
De manera que ahora la regulación del helio en los últimos años se ha perdido. Les muestro cuánto más caro es. Esto es 1 litro de helio líquido. Acá no veo porque me tapa esto. Es el precio en dólares del litro líquido puesto en un laboratorio. ¿Está bien? O sea, uno compra 1 litro, te lo llevan al laboratorio en Estados Unidos y te cobraban en aquella época eso. Les cuento que el precio en Argentina de 1 litro de helio es de $35, aprox, lo cual es imposible. Uno transfiere a un experimento, hace un trasvasado de, qué sé yo, gasta 100 litros de helio líquido fácil, así que es insostenible los $35 el litro. Si uno compra a granel en gran cantidad, el precio ese baja sustancialmente, pero lo que hacemos en los laboratorios de investigación, el de bajas temperaturas de la UBA de Buenos Aires y el de bajas temperaturas de Bariloche, es comprar el gas balonal, que es un gas bastante impuro. Compramos ese gas, se purifica en el laboratorio y se licua en el laboratorio, con lo cual el precio se reduce enormemente, por debajo, creo yo. Bueno, si hay algún experto que recuerde bien el número me corrige, pero esto de lo podés bajar a 4 o 5 dólares el litro, y además nosotros lo recuperamos y lo reciclamos, o sea que para nosotros se puede seguir usando el helio gracias a ese tipo de tecnologías. Bueno, proyección de la oferta. Aquí empiezan a aparecer los actuales actores. Qatar, que está proveyendo el 32% del gas, y otros lugares que producen en Argelia, Australia, Canadá, Polonia y Rusia, siempre obteniendo el gas helio de el gas natural. ¿Está bien? Ok. Como yo les decía que es muy rígida la cadena de provisión, aparecen cada tanto estos anuncios, perdón, pero no, por la falta mundial de helio no podemos vender los globos. Y en distintas revistas aparecen cosas como, por ejemplo, en 2017 el blockade en Qatar ha generado un inconveniente en la provisión de helio. Hay una falta de helio que es real. Falta helio y hay problemas en la investigación básica. Ok, estas son cosas del 2019. ¿Está? Bueno, ahora les quería mostrar un mapa mundial de cuáles son los principales recursos. Aquí está estos campos que les decía en Kansas, que son unos de los más ricos en el planeta. También hay plantas, estas son todavía no explotadas, pero ya están explotadas. Rusia está tomando unas cartas en el asunto muy interesantes. Aquí está el campo norte de Qatar, también un gran productor de gas natural y de helio, un enorme productor de gas natural, y por eso saca también una gran cantidad de helio. Y esto es lo que apareció, acá tengo un cartel que me molesta, esto es lo que apareció en el 2016 en Tanzania, y esto es lo que me llevó inmediatamente a pensar a mí, y supongo que a mucha otra gente, qué pasa con Argentina. ¿Okay? Algunos números de Qatar no tienen mucha importancia, pero son números gigantescos de las producciones que hace. Ya les adelanto que ahí el gas es muy poco rico en helio, está por debajo de lo que uno diría que comercialmente es atractivo, pero el volumen de gas que se maneja hace que aún con muy baja pureza, muy baja riqueza de helio, sea conveniente separarlo. Entonces estos llegan al 30% de la oferta actual y bueno, nada, estoy acá marcando todos los nuevos generadores de helio y les muestro una foto de lo que es una planta
de gas natural en Rusia, bien al este, o sea, bien cerca hacia Japón, esta planta que ya va a estar operativa en muy breve y va a generar también un volumen de helio muy importante para la provisión. ¿Cuál es la demanda regional? La demanda regional es la siguiente. Estos son datos que la verdad que me costaron mucho trabajo conseguir, pero se consiguieron. ¿Qué es lo que compra Chile anualmente, Argentina y Brasil? Estos son los números. Perdón. La Argentina está importando alrededor de 615.000 litros anuales. Eso implica una inversión de unos 5 millones de dólares por año, y la tendencia es que va en creciendo, porque a medida que se van instalando más y más resonadores, va a haber más demanda. Es cierto que hay una tecnología en resonadores que hacen una relicuefacción local, pero esta demanda en principio sospecho que tiene que ir en crecimiento, y por supuesto estamos bastante abajo de Brasil. Bueno, ¿cómo se forma? Si hay alguna pregunta o comentario, si no, sigo, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me No interrumpen. sé si avanzar en general, cuando alguien tiene una pregunta, aparece y te hace la Ok, pregunta. ok, Yo te quería bárbaro. consultar, Victoria, Sí. Mariano. Ah, En un momento, Indura tenía licuefacción en Argentina, ¿sigue teniéndolo? ¿Sabes? sí, licuefacción. Sí, Sí. justamente creo que en algún momento de la charla después menciono eso. Hay varias Ah, perdón. empresas que proveen helio. Hay un arreglo entre ellas, quién va a proveer gas y quién va a proveer gas y líquido, porque ellas importan isotanques. En general los isotanques son de entre 30.000 y 28.000 litros de helio líquido, llegan al país y la gente lo que hace es usa eso a medida que se va evaporando para proveer gas, pero obviamente transportar 28.000 litros líquidos en estado gaseoso es una cosa imposible, ¿no? Hay que traer no sé cuántos cientos miles de tubos a alta presión. Entonces la gente importa líquido. Cuando se evapora lo vende en forma gaseosa y está muy, muy puro si no lo contaminan. Pero también hay hay empresas que mantienen el líquido, y lo que han hecho últimamente, porque también vinieron al laboratorio bastante desesperados porque el helio tiene un calor latente de vaporización bajísimo, entonces se evapora dentro de los isotanques, no pueden crecer la presión, tienen que liberar, y entonces lo que están haciendo es recuperar ese gas y relicuarlo. Tienen licuefactores. No te puedo decir post pandemia en qué situación está nada. O sea, lamentablemente esta charla tiene datos prepandemia, así que no sé en qué están. ¿Bien? Perfecto, Pero gracias. sí tienen licuefactores. Bueno, ¿cómo se crea, cómo aparece el helio en el planeta, si no es el primordial en su formación? Por la radiogénesis, el decaimiento radioactivo de elementos como el uranio y el torio. Tienen tiempos de vida media muy largos, con lo cual esto ya está indicando, cada uno de estos procesos de decaimiento nos interesan los que son emisión de partículas alfa, porque son los núcleos de los átomos de helio. Entonces ya nos está diciendo que hay que buscar rocas antiguas, porque tenés que darle tiempo a esas sales de uranio para haber hecho su decaimiento radioactivo y acumulado suficientes átomos de helio. Entonces, así es como se forma en el planeta Tierra nuestras fuentes de helio. Una palabra del helio 3, en realidad esto se obtiene su costo es extremadamente elevado, porque lo que se hace es se lo fabrica, se hace que el tritio decaiga. El tritio es el isótopo de hidrógeno que tiene 2 protones adentro del núcleo.
el deuterio es el que tiene 1, y por bombardeo del litio se obtiene tritio y eso decae y se obtiene helio 3. Así que hay que, bueno, no se los estoy diciendo con mucho detalle, pero básicamente hoy día se lo fabrica al helio 3. Bueno, entonces ahora llegamos a dónde buscar helio, y aquí Víctor hizo una tarea fantástica. Hay que tomar una decisión y decir qué es lo que voy a priorizar. Los pozos más ricos ocurren cuando se dan 3 condiciones: que haya rocas graníticas de la corteza continental ricas en uranio y torio, que la corteza esté fracturada, que tenga fracturas para que ese helio pueda haber escapado, y que las rocas sedimentarias porosas sobre la corteza, a las cuales uno puede acceder, tengan a su vez una capa impermeable que la selle. ¿Está bien? Si no, el helio se va a ir directamente a la atmósfera. Este es un esquema muy, muy sencillo de lo que sería un pozo de gas rico en helio, si hubo un basamento rico en uranio y en torio, y cómo estas cosas se pueden acumular en los pozos, ¿está bien? Que necesitan estas protecciones para que el helio no difunda y se vaya a la atmósfera. Claromecó y la cuenca del Salado tienen estas rocas graníticas antiguas, así que serían grandes candidatos. Pero ahí no hay explotación, esto es provincia de Buenos Aires, no hay explotación de gas y petróleo. Hay cuencas sedimentarias ricas en materia orgánica en la región neuquina. También hay rocas interesantes con actividad volcánica en Mendoza, donde ya se han encontrado que hay una, ¿cómo se dice?, producción se ha recolectado gases ricos, más ricos en helio 3 que en otros lugares, en mantos de carbón en Claromecó y también acumulaciones voy a bajar esto, en acumulaciones de CO2 y nitrógeno. Esta, por ejemplo, ahora cuando les cuente las prospecciones que existieron, la gente de YPF hace muchos años atrás asoció la presencia de helio a la presencia de CO2 y de nitrógeno, de este tipo de contaminantes. Cuando había muchos contaminantes en el pozo de gas, pensaban que eran buenos candidatos para contaminación con helio. Por los estudios de Víctor, la idea sería buscar en rocas graníticas donde haya fabricación, ¿no?, producción por decaimiento radiactivo de helio. Entonces, como les decía, en la región de Claromecó no hay producción comercial de gas, pero sería para tener en cuenta si en algún momento se hace algo offshore, ¿no?, que se habló en algún momento de esa posibilidad. Este es un esquema de lo que pasó en Tanzania y sus fracturas, que fueron importantes, que hubiera esas fracturas. Les muestro en lo que hacen los geólogos cuando dibujan planos de pozos, y esta sería el área de la que se conoce como la dorsal de Winkul, que ahora les voy a mostrar que se hicieron relevamientos en estos pozos y que fueron muy interesantes en contenido de helio. Esta región contiene estos granitos muy antiguos y cómo están conocidos toda la explotación local. Un poco más de estos planos, que después, si Víctor quiere agregar algún comentario al respecto, se los muestro, porque ahora voy a la información que nosotros relevamos. ¿Está bien? Entonces esta sería toda la introducción previa, y ahora les voy a contar las cosas que nosotros hemos relevado. ¿Qué hicimos en este proyecto? Cursamos solicitudes de colaboración y requerimiento de datos existentes a las siguientes entidades. Esto había que hacerlo con aval del Ministerio para que las instituciones nos pusieran a disposición los datos existentes. Entonces, las instituciones fueron obviamente CONEA, INVAP, Gas y Petróleo de Neuquén,
Perdón, ¿se escucha bien? Porque está el técnico hablando. ¿Se escucha lo que digo? Sí, Se sí, escucha Sí, sí, se perfecto. escucha bien. Ah, no, porque yo estoy escuchando al técnico que está arreglando la caldera, por eso, bueno, no interfiere. Sigamos entonces. Gas y Petróleo de Neuquén, Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, Ferrocarriles Argentinos. Esto fue notable que se escuchó algún rumor de que en algún momento Ferrocarriles Argentinos, cuando estaba bombeando, buscando agua, había detectado helio. Nunca lo pudimos confirmar, jamás, pero hicimos varios esfuerzos en la Dirección de Hidrocarburos de la provincia de Buenos Aires, y estas empresas, Tecpetol, Pluspetol, ITEC, YPF, esta es la más importante, que nos proveyó finalmente los datos más interesantes, y contactamos a profesionales del Instituto Balseiro. Yo tuve varias charlas con Mariano Berizo, con gente de INVAP, hablamos con Pablo Florido y con Tulio Calderón. O sea que hemos hecho un esfuerzo de preguntar, inquirir a todas las supuestos, las instituciones que podrían haber aportado algo. Hubo un estudio que muchos de ustedes sabrán, muchos años atrás, que lo llevó a cabo Tommy Buch, que lamentablemente falleció en el 2017, y él hizo un gran esfuerzo ya con visión, por la década del 80, creo, de estudiar pozos de gas natural en la región, en la Patagonia. Hablando con la gente de INVAP, no hay registros, no se pudieron encontrar nunca los registros porque eran cosas escritas en carpetas, como se hacía en aquella época, y todo el container con esos datos fue extraviado, no los encuentran, pero me contaron una historia muy interesante y colorida, que Tommy estaba dirigiendo a un muchacho, un francés, que había venido a hacer su tesis y participó de ese relevamiento de gas helio en los pozos de gas, pero que no estaba muy convencido de la academia, dejó la academia y se volvió a Francia. Y muchos años después, llegó una carta de él muy agradecido, que estaba viviendo en el centro de África como maestro en una aldea y que estaba muy feliz. Y entonces me pasaron ese dato. Su apellido era Jean-Pierre, algo así, Padel. Entonces me contacté con la embajada francesa a ver si se podía hacer algo. Obviamente no se pudo hacer nada, pero me pareció un toque de color y de misterio muy interesante. Solamente YPF conserva la información bibliográfica de algunos estudios, y yo me voy a referir a lo que teníamos en mano, que era un estudio de Margarita Sancho, que lo hizo en 1980, y algunas mediciones más recientes de una campaña que se hizo en el 2005 y 2006, muy acotada, y una cromatografía muy puntual en 2007. Les cuento que hacer un análisis de contenido de helio no es una trivialidad, porque en general se hace por los estudios a la salida de boca de pozo, se hace por cromatografía gaseosa, que tiene un carrier que es el helio. Entonces hay que cambiar la técnica, hay que estudiarlo con otros carriers. eh, es muy específico el estudio del helio. Bueno, acá escaneamos lo que era la carpeta del proyecto de Margarita Sancho, de 1980, y ella hizo un censo de CO2, nitrógeno y helio en varias cuencas, y este es el número de ensayos que se hicieron, de muestras tomadas. Fíjense que hay varias muestras tomadas, y hay muchas en la región neuquina, ¿bien? Para estudio de helio. Y ellos incentivaron, bueno, no importa, correlacionaron la cantidad de estudios con el estudio de CO2 y N2, pensando que había alguna correlación. Ok, esta es la cuenca neuquina donde se hicieron esos estudios, y esta, yo diría, es la transparencia más importante de la charla, donde se muestran los resultados de las mediciones en el entorno de la dorsal, en la cuenca neuquina. Fíjense que aquí hay, este pozo presentó un entre 0.3 y 0.2%
contenido de helio. En la literatura, si ustedes buscan en la literatura, esa es la cota que se informa para que un pozo sea comercialmente atractivo. O sea que tiene que tener como mínimo 0,3%. De manera que este pozo es realmente interesante. Y también hay otros que tienen concentraciones parecidas, 0,2%, después hay otros que tienen muy bajo, 0,03%. Les recuerdo que Qatar trabaja con concentraciones de 0,02, porque ese límite que existe en la literatura, yo creo que ahora está ya desdibujado, porque hay plantas que manejan, procesan enormes cantidades de gas, y al procesar mucho gas, el requerimiento del 0,3% puede relajarse. Aquí hay otro estudio hecho en la región de la cuenca neuquina, donde hay se reporta un bajo porcentaje, por debajo del 0,1%, pero este nos interesó porque había un proyecto local de licuar el gas. Entonces, ahora les voy a mostrar que cambia mucho cuando uno tiene una planta licuefactora de gas natural. Y vamos a ver por qué, ¿no? Ya se pueden imaginar. El metano, que es el gas preponderante en gas natural, licua a una temperatura mucho más alta que el helio. Entonces, cuando uno licua el metano, los gases residuales terminan quedando muy enriquecidos en helio. Y esa sería la estrategia que hay que seguir. ¿Está bien? Bueno, entonces esto me lleva a contarles cuáles son los métodos de separación. Hay métodos criogénicos, métodos de membrana. Aquí son especialistas las personas de INVAP. INVAP es especialista en membranas. Y por supuesto, instalaciones híbridas. Un esquema que les cuento muy rapidísimo de lo que es una separación por un método criogénico. Entra el gas a la planta. No voy a entrar en detalles, que son realmente muchos pasos aquí, porque hay que sacar gases, particularmente CO2 y gases con azufre. Luego hay que sacar hay que purificar la presencia de compuestos con mercurio, que hay en cantidad también a veces importante. Luego esto pasa a un sistema de licuefacción de CH4. Fíjense que la temperatura de licuefacción es menos 162. Para los que usamos Kelvin está acá abajo, más o menos 110 Kelvin, por encima de nitrógeno y el helio. Entonces uno licua el metano, y todo lo que sobra tiene gran cantidad de nitrógeno y de helio, y fíjense cómo se crece la concentración de helio en esta atmósfera de nitrógeno. Luego esto se lo licua y queda solamente la recuperación con helio, se ventea el nitrógeno, y ahora empiezan las distintas purificaciones del gas helio, que tienen varios otros contaminantes. Tienen nitrógeno, siguen teniendo metano, tienen hidrógeno, que esto es difícil de sacar, pero se lo hace para reaccionar para que forme moléculas de agua y después se saca el agua. En fin, hay varios pasos muy bien definidos en la literatura de cómo remover helio por un método criogénico. Esta unidad de rechazo de nitrógeno es mucho más complicado de lo que parece. No voy a entrar en detalles, pero hay muchos pasos adentro de esa operación. Y es un método que ahora vamos a ver que tiene sus pros y sus contras. Uno termina teniendo helio líquido, que es muy importante para el transporte, pero tiene otros costos de operación y de inversión de capital importantes. Los métodos por membrana, separación por membranas, hacen uso de las distintas propiedades de los diferentes gases que puedan estar componiendo lo que yo quiero purificar. Como les decía, las membranas se trabajan a temperatura ambiente, y hay una tecnología muy avanzada en INVAP
de producción de membranas. Este es un esquema también muy sencillo, entra el gas natural, pasa por una membrana, lo que queda retenido sale, que es el gas natural y los más pesados, lo que permea en la membrana, que sería mayoritariamente el helio, por su pequeño tamaño y su baja viscosidad, pasa, es vuelto a comprimir, entra en otra membrana y así vamos sacando el retenate, el retentate, no sé cómo se dice en castellano, y lo que permea vuelve a otro ciclo y así se va purificando el gas hasta llegar a una purificación importante para ser licuado. Fíjense que para licuar gas hay que tener el helio, todo lo que tenga como impureza se va a solidificar. Entonces es un problema muy serio, así que el helio tiene que ser de muy alta pureza para poder ser licuado. Gran variedad de membranas, yo creo que la gente de INVAP tiene membranas que no son pasivas, que pueden ser muy interesantes. Yo también había pensado que esto puede ser un spin-off para local, ¿no? De gente que empiece a estudiar distintas membranas. Parámetros como la permeabilidad, la selectividad de los gases, cuál es el área necesaria, cuál es la caída de presión a través de la membrana, vida útil, presión de trabajo, en fin. Así que ese sería un esquema hiper sencillo de una planta que usa membranas. Y por supuesto después tenemos los híbridos, donde se usa, acá está la unidad de repulsión de nitrógeno, esto es licuefacción, es una planta licuefactora de gas, y esta salida se la purifica usando membranas, ¿ok? Y después hay un paso final que no les expliqué, pero es un método de adsorción, donde, por ejemplo, el gas adsorbido es el que me interesa, se libera el otro, cuando cuando está saturado se lo vuelve a calentar y se lo regenera, perdón, para obtener el producto final. La comparación de las técnicas, la técnica criogénica tiene varias ventajas, es una tecnología ampliamente utilizada, se obtiene altas purezas, es fácilmente escalable, es lo que se usa ahora en las grandes plantas, que además usan el preenfriado por haber licuado el gas, ¿no? Eso es importante. Las plantas que licuan metano ya tienen una instalación para bajar temperatura. Las limitaciones es el alto costo de inversión, el gas tiene un costo operativo alto, básicamente debido al consumo de energía, pero es muy fácilmente escalable y está utilizándose en diversas plantas. Los procesos basados en adsorción, estos son recomendados para purificación, que no es obtenida en forma directa, es para los últimos pasos, no hay cambio de fase, de modo que el requerimiento en energía es bajo, o sea, no hay que, ¿cómo se dice? No hay que comprimir, esos son los costos más altos, ¿no? La compresión. Tiene baja capacidad de recuperación del gas de entrada, solo hasta el 65%, requiere alimentación con una pureza alta para obviar la saturación, y los procesos basados en membranas tienen bajo costo de capital, tienen bajo impacto ambiental, no hay cambios de fase, que también el requerimiento de energía es bajo, el control del gas de alimentación para evitar daños en las membranas, eso hay que tener cuidado con eso es una limitación. No están en uso mayoritariamente en las distintas instalaciones y requiere presurización y lo que aumenta un poco el gasto operativo. Ok. Para que tengan una idea, las cosas que también hay que tener en cuenta si uno va a trabajar con gas o con líquido, acá hay unas imágenes de transportadores de cilindros a alta presión en gas y el transporte de los dewards ya con isocontenedores líquidos.
¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, dijimos que hay 3 situaciones en las que el helio contenido en el gas puede ser recuperado. Si es producto secundario de plantas fraccionadoras de etano y propano, esta es la que se llaman de petróleo y gas de petróleo licuado, en principio requieren este porcentaje cuando se manejan volúmenes tradicionales, reservorios de gas natural con concentraciones elevadas de helio que lo justifiquen, si tenemos helio por arriba de 0.3%, y cuando se hace la extracción y la licuefacción del metano, el requerimiento baja a casi un orden de magnitud del requerimiento de concentraciones de helio. Así que eso es muy interesante apuntar, como está previsto, a la licuefacción del gas natural. Y esta es la otra transparencia más importante de la charla, que es, hemos hecho un estudio, aquí Damián y Víctor, particularmente Damián ha hecho un estudio exhaustivo de las condiciones comprobadas o con probabilidad significativa de obtenerse en el mediano plazo. Entonces tomó algunos casos representativos del país y empecemos por una producción de gas de un conjunto de pozos cercanos de baja productividad en una zona representativa con medición de helio en el sur de Mendoza. Estos serían los 1000 metros cúbicos diarios, la salida de pozo. Esta es la concentración molar disponible. Perdón. La que es realmente interesante es esta propuesta. Hay una producción en la zona de la dorsal, donde les mostré que había una concentración del 0.3% de helio, que tiene una producción de 500.000 metros cúbicos diarios. Si uno calcula esa producción, se podría separar y purificar e incluso licuar el helio en forma económica, yo lo pondría entre comillas. Este caso podría ser consistente con una producción de helio líquido de 93 toneladas al año, o sea, 2.000 litros por día, que es la demanda argentina. Se consultó con la gente de Air Liquide en Francia, si estos cálculos eran validados. Ellos validaron este cálculo, de manera que esa salida de pozo es un atractivo y es, yo diría, un target, pero hay un inconveniente que yo creo que lamentablemente va a ser importante, que esos son datos de hace 40 años atrás, ¿no? Nos estamos basando en esta concentración que obtuvo Margarita Sancho en los 80s. Este pozo podría estar depletado, podría haber cambiado sustancialmente su caudal, pero lo que me puso a mí de muy optimista es que existió por lo menos en la Argentina y que podría haber sido analizado con mucho más detalle. ¿Está bien? Y después están las promesas de Vaca Muerta, donde hay salidas de gas natural licuado, con lo cual esta concentración no me preocupa. Y fíjense los caudales muy importantes, de manera tal que la salida del gasoducto troncal en Bahía Blanca es para tenerse en cuenta. Es a medida que se incremente la producción de Vaca Muerta, es posible que la concentración de helio disminuya, pero como va a aumentar enormemente el caudal, son cosas que recomiendo fuertemente que tienen que ser estudiadas. Bueno, esta es una imagen de Vaca Muerta, y entonces ya llegamos a las conclusiones. Hay una perspectiva favorable para la producción de helio en Argentina. Yo soy conservadora, yo diría que no hay evidencias de que sea totalmente desfavorable. Hay algo que generaría, si hay medios y hay interesados,
particularmente por la cuestión estratégica, ¿no? Ser un país que estratégicamente maneje su helio, que tal vez pueda tener algo de helio 3, que use el desarrollo de vaca muerta atado a la licuefacción de gas natural, que piensen que sería una posibilidad de exportar en el mercado latinoamericano. Si uno desarrolla una planta de separación, también puede vender o ofrecer en la región la tecnología de esa planta, sabiendo que la barrera natural geográfica es importante para transportar el helio desde los fabricadores hasta los que somos consumidores. De manera que creo que este informe, para mí la conclusión es que hay que poner esfuerzo y hacer el paso siguiente, y el paso siguiente es retomar los análisis en pozos. Ay, perdón, me tapa, no logré manejar bien un cartel que me lo tapaba. Hay una debilidad clara que con el crecimiento de la oferta internacional puede ser que lleve el precio a la baja, pero nuestra preocupación básica es más que comercial para hacer dinero y grandes insumos, como por ejemplo con las baterías del litio. Aquí sería más bien una cuestión estratégica, ¿no? Si el sistema internacional decide no proveerte más helio porque no les interesa, estaríamos en graves, graves problemas. Ok, entonces con esto doy por terminado y estoy disponible para preguntas o comentarios. Vicky, muchísimas gracias por Ay, sumergirnos esperen que no puedo. nos sumergiste literalmente en un baño de helio. Así que muchísimas gracias por todos los aspectos, nada, y la riqueza del informe. Yo tengo una pregunta, es de esto último que mencionaste sobre el pozo de la dorsal y la falta de datos de los últimos 40 años basado en ese dato de Sancho que levantó. ¿Cuán complicado es retomar esas relevaciones puntualmente en eso que parece ser el mejor lugar? Mira, no es realmente muy complicado. No es complicado porque hay la técnica para hacer toma de muestras en boca de pozo es digamos, se hace permanentemente. Todo el tiempo la gente está tomando muestras para mirar y monitorear las impurezas. Lo que hay que hacer es decidir que se midan impureza helio, porque eso requiere una técnica un poco diferente. Entonces, esas cosas se pueden hacer en el país, se puede tomar esa muestra y mandar afuera a otro laboratorio a hacerlo, pero realmente no hay ninguna complicación técnica ni onerosa para hacer esas muestras. Es tomar la decisión, tomar la decisión de en qué pozos hay que hacerlo e ir a buscar sistemáticamente en diversas regiones, porque creo que nos podemos encontrar con alguna buena sorpresa también, ¿no? Claro, claro. Sí, esa era la impresión, pero bueno, quería que lo confirmes. Ahí Julián Sereni levantó la mano. Ay, che, ¿por qué no los puedo ver? Estoy mal, ¿no? Ah, acá tengo el Apretá ahora en los veo, sí. Participants. Ah, sí, Julián, Estamos, sí. ¿qué tal? Bueno, que si no nos ven, no hay problema. Hola, Vicky. Bueno, buen día para vos, para Pablo, para los Guillermos que conozco por ahí y todos los demás. Y gracias por la charla. Y además por la charla anterior también, ¿no? Que estuvo muy interesante. Me quedé acá clavado atornillado a la silla. Este, Toda esta cosa del helio, bueno, uno lo fue siguiendo durante los años y todo, y hubo hasta intentos que nos pasó mayormente, pero tipo casi diversión de físico joven, que le hizo, por ejemplo, Alberto Rittner, con muestras de gas de pozo y con la parte criogénica, ¿no? Usando los métodos criogénicos. Y bueno, digamos, fue divertido, pero no daban las concentraciones, ¿no? Hay que hacer una cosa mucho más masiva, más, ¿no? Con mucho más flujo y qué sé yo.
Pero, digamos, de todas las cosas que hay que me ayudaron a ordenar un poco las ideas, hay una que no me cierra. A Y es ver. que siempre se busca el helio en los pozos, ¿no? Pozos gasíferos, digamos, sería mejor. Y uno sabe, por lo que uno sabe, la parte del gas viene de los dinosaurios en descomposición. Pero los dinosaurios no comían uranio, o sea, el helio viene de ¿no? de radiación alfa, de la degradación atómica, no sé cómo se llama, Sí. pero después lo buscamos en el petróleo, en el gas. Sí, porque ¿Cómo es eso? justamente está bien tu pregunta. El helio se forma en esas rocas graníticas, difunde y como tiene una difusión altísima, contamina esos reservorios a los cuales nosotros tenemos acceso. Porque ¿a dónde vas a ir? Si no queda acumulado en un pozo de gas, o bien se difundió y ya lo perdiste todo este tiempo Claro. en la atmósfera, pero Entonces la forma, necesitas una condición extra, que es haber tenido rocas, bueno, minas de uranio en el lugar, previamente a la formación del petróleo, de los dinosaurios. sí, o sales, yo diría, de uranio, ¿no? Bueno, acá sales de uranio o de Sí, torio que están presentes en ese manto, o sea, necesitas esa combinación, ¿no? Por eso se buscan las rocas más antiguas. Además, tienen que ser rocas muy antiguas para que hayan tenido tiempo de decaer. Pero el helio también necesitas que tengan algunas fracturas para que difunda el helio y que contamine lugares a los cuales nosotros como personas tenemos acceso, y esos son los pozos donde hay acumulación de gas. Eh, si tenés suerte, encontrás, como en Tanzania, una región donde hay básicamente acumulación de helio. Eso fue algo muy impresionante. Había más del sí. 10% de concentración de helio y otros gases. Pero por ahora se lo busca en general, fíjate, todas las grandes empresas que fabrican, que producen, separan el helio, son todas empresas que trabajan con gas natural, básicamente gas natural, que es metano, y en grandes cantidades y no respetan no necesitan que tenga Bueno, esa riqueza. Pero entiendo lo que vos decís, pero eso, claro. bueno, tal vez, no sé si Sa- está Víctor todavía que puede hacer algún comentario. Pero el comentario sería sacando la bandera patagónica, ¿por qué lo buscas en el Río de la Plata? No hay ¿Cómo? No, gas. ¿Por qué lo lo buscas que en las... acaba de decir, lo que decía recién Victoria es absolutamente así. El helio es básicamente una impureza del gas natural. El gas natural funciona de alguna manera como un colector, como un captador del helio generado por la famosa semidesintegración radioactiva del uranio y del torio. O sea, es el concepto de su acumulación es básicamente asociado con el gas natural. Y así fue encontrado en Estados Unidos, etcétera, etcétera. El único descubrimiento que acaba de mencionar Victoria, de Tanzania, es el único caso en el cual hubo una prospección específica del gas del helio. En el resto de los hallazgos, en el caso de Hugo Thorne y otros campos en Estados Unidos, en Oklahoma y en Kansas, digamos, se descubrió de manera fortuita, se buscaba gas y se recuperaba un gas que no quemaba. O sea, no quemaba simplemente porque la concentración de helio era tan alta que impedía que el gas natural ese quemase. Y ahí surgió la necesidad, bueno, hicieron los análisis y demostraron que la presencia de helio era lo que impedía que el gas fuera combustible. Yo creo que para redondear y no ir mucho más lejos, lo que decía, las últimas conclusiones de Victoria son casi fundamentales. El día que Vaca Muerta o la Argentina se convierta en un país productor y exportador de gas y pueda licuar enormes volúmenes de gas, ahí todo
este proyecto, esta intención de poder tener gas y recuperarlo, me refiero a helio, ¿no? Podría ser concretable. Bueno, pero entonces no lo buscarían en la cuenca del Río de la Plata, sino en la cuenca neuquina, como fue planteado. Perdón, está un poco bajo el volumen. A ver, si, digamos, está tan vinculado con el gas, bueno, todo está bien, digamos, eso se entiende. ¿Por qué habría que ir a buscarlo en la cuenca del Salado o del No, Río de la Plata, que no está... no, no hay explotación ahí, no podés buscarlo ahí, por eso te vas a la Neuquina. Ah, bueno, por eso, sí, sí. Entonces, me despisté con el mapa inicial, que vos tenías Río de la Plata con Tanzania, los vinculaba de alguna manera, y yo me preguntaba, bueno, de Río de la Plata, no creo que haya la parte, bueno, de gases, ¿no? Bueno, respondo. Justamente esa es la triste paradoja. O sea, las áreas donde tenemos un zócalo cristalino, o sea, con rocas graníticas, como decía Victoria, que son justamente las rocas más ricas en uranio y torio, donde están en el zócalo continental, están esas rocas, lamentablemente arriba no tenemos ningún campo Claro. gasífero, que es el Está caso que tú mencionas. Está la fuente de helio, pero no está el colector del pozo gasífero. Exactamente, ese es el Claro. tema. Ese, Más aún, bueno. hay granitos en varios lugares del subsuelo de la Argentina, pero son granitos muy jóvenes. El caso de la dorsal está en el límite. La dorsal de Winkle, que mencionaba Victoria, son rocas de edad carbonífera, prácticamente 260, más de 260 millones de años. Y esa está en el límite de la antigüedad necesaria como para que la lenta generación del helio, digamos, pueda ser acumulado en un reservorio. Por supuesto que los que están en el zócalo, en el subsuelo de la provincia de Buenos Aires, son mucho más viejos, de 2.600 millones de años, serían una fuente ideal. Lamentablemente son áreas donde no hay yacimientos de gas. Es todo. Bueno, gracias. Ahora sí, está clarito. Y una pregunta, ¿tiene algún sentido ponerse a buscar en donde hay yacimientos de uranio? O sea, la Comisión de Energía Atómica tiene una perspectiva a nivel nacional de yacimientos de uranio. ¿Tendría sentido explorar algo de eso? Ese mismo caso que hablábamos recién de la provincia de Buenos Aires, digamos, en los lugares donde hay yacimientos de uranio, que es el caso de los adobes en Chubut, los campos que hay en Salta, digamos, no me acuerdo el nombre, Mina Donoto, etcétera, o mismo Malargüe, son lugares donde están asociadas a rocas de edad cretácica, digamos que es el grupo Neuquén en el caso de Neuquén, o la formación de los adobes en el caso del Chubut, y ahí no hay lamentablemente acumulaciones de gas. Ok, entendido. Mariano Real, vos tenés una pregunta. Hola, ¿cómo están? Victoria, muchas gracias por la charla. Excelente el trabajo que hicieron. Me preguntaba con esto último que mencionabas, ¿pudieron convencer a gente de que haga las mediciones, nuevas mediciones sobre muestras? ¿Están en eso? Mira, pudimos convencerlos de que era interesante, estuvimos hablando con gente de ITEC y después apareció el tema de la inversión. Eso se paró, eso fue a fines de el 19, ¿no? ¿Me recordás bien, Víctor? Creo que sí. Después Sí, vino todo el primero me tema recuerdo. pandémico, así que quedó absolutamente suspendido. Pero no sé a qué nivel llegó el interés. Entre los especialistas y la gente que nosotros vimos en ITEC había interés, pero eso en los estados más arriba
Y pensá que son inversiones importantes, ¿no? Porque si vos haces, no el relevamiento, pero una vez que vos haces el relevamiento y tenés el número regional de la concentración de helio, después hay que hacer un programa de negocios complejo que te lleva un par de años, con inversiones importantes en millones de dólares para estudiar qué tipo de separación vas a hacer. Si vas a instalar una planta licuefactora de helio, si hay muchas, cómo vas a transportarlo, hay una cantidad de cuestiones muy complejas que requieren inversiones y mucho trabajo. Yo sé que la gente de INVAP estaba sumamente interesada y si hubieran tenido algún tipo de apoyo adicional, ahora hubiera habido un progreso importante, ¿no? Y si no hubiese pasado lo del COVID-19, pero podríamos tener un mapa de concentraciones de helio creíbles y caudales y estado de los pozos. Perfecto. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, de nuevo Vicky, muchísimas gracias. Y bueno, en principio nos vemos el viernes que viene, a Viernes. las 9 Está de 9 a buenísimo. 11. A ver los satélites. Dale, Bárbaro. muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. Chao, Chao, hasta Chao. luego. Chao, Chao, chao. gracias. Chao a todos. Gracias. Chao. Chao. A ver cómo salgo de aquí.